Om Shanti, bienvenidos una vez más a este espacio que tenemos para compartir, para reflexionar y siempre estamos muy contentos de contar con su presencia y de saber que ustedes también disfrutan este espacio, piensan que las ideas que compartimos tienen algún beneficio. Y este mes, el mes de marzo, tenemos una edición especial. El 22 de marzo, algunos de ustedes saben, se celebra el Día Mundial del Agua. Y este día es un día que es principalmente organizado por la Organización de las Naciones Unidas, así como muchos otros días donde se celebran varios eventos o elementos. Y el Día Internacional, el Día Mundial del Agua, tiene como objetivo que las personas alrededor del mundo en diferentes ámbitos, diferentes culturas, países, diferentes idiomas puedan generar conciencia sobre el recurso. En este caso estamos hablando del agua. Y este Día Internacional del Agua es algo que se ha celebrado desde 1993. Y cada año el Día Internacional del Agua está marcado en un tema. Y por ejemplo, en este año 2025, el tema es sobre la preservación de los glaciares. Y bueno, si no saben, el agua dulce, el agua para el consumo, potencialmente para el consumo humano, está en su mayoría conservada en los glaciares. Sin embargo, los glaciares se están derritiendo rápidamente. Entonces, la idea de estos días internacionales del agua es poder permitir generar conciencia, generar diálogo, acciones, actividades para que las personas, ya sea en la comunidad, pero también como a nivel político, puedan entender mejor la situación y también tomar acciones, ya sea a nivel personal, individual, pero también a nivel público. Y a mí me llama mucho la atención, más que simplemente ser un día donde decimos, bueno, un día del agua. Realmente puedo observar cómo el conocimiento y la información puede tener un impacto positivo en nosotros frente a cualquier problema también. Hay muchas cosas que no sabemos, pero de repente cuando recibimos la información podemos observar las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, el tema del Día Internacional del Agua en el año 2024 fue agua y paz. ¿M? Y bueno, no sé ustedes qué piensan. ¿Qué tiene que ver el agua con la paz? ¿Qué podríamos decir ahí? Y bueno, yo fui y miré cuál era como la intención de ese año y lo que se proponía era que, digamos, entre diferentes territorios, podríamos hablar incluso de países, ya sea pueden haber disputas o ya pueda que pueda haber colaboración para manejar el recurso del agua. ¿Sí? Si digamos hay agua que está siendo compartida por dos territorios, eh, puede hacer, puede ser una oportunidad para la paz, para juntarse, para aprender a manejar el recurso juntos, para compartir ideas de buenas prácticas en la administración de este recurso, o puede ser un problema para una causa de conflicto. ¿M? Si no hay un acuerdo entre cómo compartir este recurso. Y bueno, en ese año entonces había mucha más información, ¿no? Pero pasar de escuchar a, sí, el paz y agua, pero a entender un poquito más cómo funciona, es algo que me llama mucho la atención y pienso que desde esta perspectiva es muy útil tener estos espacios y estos encuentros para aprender, para concientizarnos sobre la situación y cómo podemos hacer, qué podemos aportar para que la situación sea mucho mejor cada día para nosotros a nivel local, pero también a nivel global. Y bueno, Brahma Kumaris no está exento de querer participar, incluso ya en varios años anteriores, tal vez desde el 2019 o incluso antes, hemos tenido un taller cuando podíamos reunirnos físicamente, donde veíamos diferentes aspectos del agua
desde el agua, desde el valor físico que tiene, como el agua, incluso en algunas, aún hoy en día en algunas partes del mundo, es tan difícil acceder al agua potable y cómo tan valioso recurso es, como por ejemplo el agua, nuestro cerebro está compuesto principalmente de agua y cuán importante es el agua para nuestra salud, pero también ofrecíamos una perspectiva mucho más sutil donde eh, presentábamos, por ejemplo, el trabajo de Masaru Emoto, un poco más a nivel artístico, más que científico, sobre cómo nuestros pensamientos pueden influir sobre el agua. Y la idea dentro de Brahma Kumaris, hoy en día, Brahma Kumaris como organización espiritual, también entiende que tenemos un papel, tenemos una responsabilidad frente a la comunidad. Y Brahma Kumaris también tiene una cara o una faceta de preservación del medio ambiente dentro de la organización que es muy fuerte y esta organización va normalmente cada año a reuniones como la conferencia de los partidos donde se tratan temas como el cambio climático o la conferencia de la biodiversidad que por ejemplo ocurrió el año pasado en Cali, en Colombia. Ustedes de pronto vieron algunas charlas alrededor. Entonces, todo esto centrado alrededor también de cómo eh, servir, cómo tratar de solucionar este problema que aparentemente es un problema allí, ¿no? El clima está cambiando, el recurso del agua está escaseando, los fuegos forestales están aumentando. Aparentemente es algo que está ocurriendo allí afuera, pero Brahma Kumaris entiende que estos, digamos, esta agitación, esta falta de armonía entre los elementos de la naturaleza está relacionada, de una estrecha relación con la naturaleza humana. Y es, podríamos decir, una respuesta a la falta de armonía a nivel de la humanidad que conduce a esta falta de armonía, este, digamos, un poco de desorden en la manera en que los elementos de la naturaleza se comportan. Y vemos cómo pueden haber grandes fuegos forestales, grandes sequías, grandes inundaciones. em, y, y bueno, también vemos que hay problemas con acceso al recurso del agua, en el caso de hoy. Entonces, la idea de reunirnos aquí también hoy es un poco pensar cómo em, servir, cómo tener una actitud positiva, un corazón abierto y positivo para tratar de solucionar la situación. Y tenemos que entender que la situación que vemos allí afuera es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro interior. Entonces, incluso antes de querer pensar en cómo solucionar el problema del agua, cómo tratar de hacer que este recurso sea mucho más accesible para todos, tenemos que pensar a un nivel interior, cómo generar armonía en mi interior, cómo tratar de organizar mis pensamientos, tratar de organizar mi visión de la vida para que como resultado, digamos, la naturaleza a nuestro alrededor también tenga una, un comportamiento, digamos, de orden, algo similar. ¿Mm? Entonces, la manera de servir a estos elementos, perdón, la manera de servir a los elementos de la naturaleza es precisamente servirnos a nosotros mismos. Tenemos que empezar con nosotros mismos. Y bueno, esta es solo una introducción al tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy queremos hablar sobre, vamos a explorar la relación que existe entre el agua y la sabiduría espiritual. Y, y es muy pertinente, pienso que es muy pertinente por los dos aspectos que, digamos, he empezado a introducir. Por una parte, el aspecto medioambiental, vemos como la situación con el agua, tal vez hace 2 años o 3 años ustedes no pensaban que tenían que hacer racionamiento en Bogotá. Y ahora tenemos que hacer este racionamiento y tenemos una situación alrededor del agua y podemos ver cómo las cosas están cambiando.
pero también podemos ver el clima de la humanidad, como a un nivel social, espiritual, también hay un poco de ansiedad, de desajuste, de desarmonía, y podríamos decir, lo que queremos proponer el día de hoy es que hay una conexión entre estas dos, digamos, facetas de la vida en el planeta Tierra. Bueno, un poco más de contexto, ¿por qué es más importante hoy en día querer tratar de servir el medio ambiente, querer tratar de tener una actitud positiva frente a los elementos de la naturaleza? Y bueno, vemos los resultados, podemos ver que en el año 2023, en el año 2024, ha sido de los años más calientes, donde se han registrado las temperaturas más altas y incluso hemos tocado y pasado ese límite que se ha hablado de 1,5 grados Celsius. Cuando se firmó este acuerdo de París hace varios años, tal vez en 2015, si estoy en lo correcto, se propuso que se debía hacer todo el esfuerzo para evitar que la temperatura del mundo subiera más allá de 1,5 grados Celsius, pero los reportes de la temperatura para el año 2024 indican que ya estamos sobre ese límite. Entonces tenemos que pensar un poquito más cómo vamos a encontrar esa solución. Y lo que queremos proponer precisamente es que esta es una solución espiritual. Tenemos que buscar mucho más allá, no es un problema que se va a solucionar con tecnología, con más inventos, sino que tenemos que entender cuáles son esos patrones que están llevando a la humanidad, por una parte, a consumir de manera tal vez irracional o de manera más allá de lo que se necesita, y pensar un poco más cómo la espiritualidad puede ayudarnos a ese nivel. De todas maneras, ya sea que solucionemos el problema del cambio climático o no, vamos a solucionar nuestra vida, vamos a solucionar todo aquello que está ocurriendo en nuestro mundo interior y vamos a poder disfrutar de nuestra vida incluso cuando presenciamos este tipo de problemas, de situaciones que están ocurriendo alrededor del mundo. Entonces, por una parte, tenemos esta oportunidad de contribuir con nuestra sabiduría espiritual digamos, a la situación del mundo, pero también podemos beneficiarnos en gran medida de lo que podemos aprender. Entonces, bueno, para el día de hoy, para este Día Internacional del Agua, tenemos preparado algunas diapositivas y lo más importante, al final vamos a compartir cómo dentro de la filosofía del Raja Yoga, cómo el agua también tiene un papel muy importante en, digamos, en el aprendizaje, en la sabiduría espiritual y cómo podemos utilizar esta sabiduría para nuestro beneficio. Bueno, ahora estamos compartiendo unas diapositivas para entrar un poco más en el contexto de la conexión entre el agua y la sabiduría espiritual. En primer lugar, quiero invitarlos a que visiten la página de la orientación medioambiental de Brahma Kumaris, eco.brahmakumaris.org. Pueden utilizar Google Translate para ver el contenido en español y es una página con muchos recursos, mucha información, sobre todo sobre las actividades que Brahma Kumaris, la importancia que damos al medio ambiente, no solo desde un nivel político, sino también realmente con acciones como promovemos la agricultura yógica, el uso de energía solar para generar electricidad, etcétera. También, si quieren más información sobre cómo podemos a nivel individual, personal, contribuir con nuestra sabiduría espiritual, también con nuestras acciones a la situación del cambio climático, los invito también a que vean estas dos charlas en YouTube. Cambio climático, el despertar de la conciencia y conferencia de la conexión espiritual con la naturaleza. Estas dos charlas son grabadas en preparación a la
conferencia de la biodiversidad el año pasado, antes de que ocurriese en Cali. Detalla muy bien la información que está relacionada con la espiritualidad y el medio ambiente. Pero bueno, el día de hoy queremos hablar sobre el agua y explorar esta conexión que existe entre el agua y las diferentes religiones alrededor del mundo. Y bueno, hemos traído algunos ejemplos de la importancia del agua en esta sabiduría espiritual en las religiones a través del mundo. Y el primer ejemplo que quiero traer es el río Ganges. Y el río Ganges, como ustedes pueden ver aquí, atraviesa gran parte de, de la India y tiene una gran importancia espiritual. Incluso la congregación religiosa más grande del mundo ocurre en un evento que se llama el Kumbh Mela, cuando la mayoría de las personas de la India buscan sumergirse en el Ganges. Y tiene todo un trasfondo de la creencia que la diosa, una diosa que se llama Ganga, eh, y es la diosa que en realidad tiene la forma de un río, vino a la tierra de esta manera. ¿Para qué vino? Para purificar las almas de los seres humanos que de alguna manera estaban atrapados. Y bueno, hay muchas mitología alrededor de esto, pero la importancia es el valor que se le da al agua como ese elemento purificador para, digamos, alejarnos de. Generalmente utilizamos la palabra pecado o vicio, pero tenemos que entender que en realidad estamos hablando de nuestro pesar, de nuestro sufrimiento, de nuestras debilidades. De alguna manera, cuando buscamos ese elemento de purificación, queremos poder experimentar paz, queremos experimentar felicidad una vez más, queremos dejar de sentirnos tristes. Y precisamente al río Ganges se le ha atribuido esta característica. Por eso las personas hacen tanto esfuerzo en esta congregación que ocurre cada 12 años para ir y sumergirse en el Ganges y con la creencia de que van a poder remover su negatividad y también van a ser protegidos. Y bueno, ustedes pueden ver aquí, ¿no? El esfuerzo que las personas hacen para poder entrar. Incluso algunas veces les dicen, bueno, solo puede sumergirse una, dos veces y ya. Y incluso a veces hay problemas, ¿no? Porque tantas personas también pueden haber estampidas. Bueno, es un gran valor, es un elemento histórico muy importante, el valor que se le da al río Ganges y la apreciación, digamos, un nivel espiritual que los devotos dan a este río. Y bueno, un poco más cercano a nuestra cultura y al cristianismo, eh, estuve investigando un poco y bueno, esta es una historia que yo oía cuando pequeño, como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y, pero hay un elemento con el agua muy importante porque, bueno, dejando un poco la historia de lado, cuando Jesús es bautizado y cuando Jesús sale del agua, em, en la Biblia dice que Dios envió al Espíritu Santo en la forma de una paloma blanca. Pero eso fue solo cuando salió del agua. Y de alguna manera este momento en la vida de Jesús marca el inicio de su, digamos, de su labor, de su misión como un profeta. Y solo tuvo que haberse sumergido en el agua. Este caso es el río Jordán, donde todo esto ocurrió. Y es solo entonces cuando se puede decir que Jesús inició su, digamos, su misión profética y también con el elemento muy importante de, de Juan el Bautista siendo el mediador de este bautizo. Em, bueno, un poco si no sabían, por si no sabían, este tipo de bautismo también tiene una derivación del judaísmo. Y Juan, como Jesús, de alguna manera tenían raíces judías y por eso siguen esta práctica. Pero de ahí en adelante, Jesús, en ese caso,
pidió que el bautismo siguiera, pero no hace falta, em, digamos, bueno, depende también de la cultura, pero digamos a un nivel de la religión católica, podemos ver, por ejemplo, acá un niño que está siendo bautizado. ¿Y cómo ocurre esto con el agua? Y esto es un simbolismo de aquello que ocurrió cuando Jesús se sumergió en el río Jordán, cuando el Espíritu Santo vino en la forma de esa paloma blanca. Porque también se dice que cuando las personas son bautizadas de esta manera, también reciben la protección, también reciben como esa conexión con el Espíritu Santo, según la creencia y el sistema cristiano o católico, podríamos decir. Em, entonces vemos la importancia del agua y de alguna manera son rituales a los cuales les damos mucha importancia, digamos como simplemente al hecho de hacerlo, el hecho del agua, pero entender que hay un gran significado detrás es muy importante. Y en este caso nos ayuda a ver cómo diferentes religiones, diferentes culturas dan valor al agua. Bueno, tanto así que incluso todos conocemos del agua bendita, ¿no es así? El agua bendita y pensamos que tiene el poder de proteger, ¿no? Igualmente como hablábamos del río Ganges, el agua bendita tiene esa capacidad de proteger, esa capacidad de purificar. Y, y bueno, quiero resaltar, cuando hablamos del bautizo, digamos, veíamos el bautizo de Jesús, que origina una tradición judía, siempre, incluso en el judaísmo, hay esa intención de purificación, de limpieza. Pero después del bautizo de Cristo, el bautismo como tal es más bien una forma de dar la bienvenida a las personas, a la comunidad, en este caso cristiana. Entonces también vemos cómo hay diferentes relaciones, diferentes formas de esta conexión entre el agua, la sabiduría espiritual. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el budismo, vemos una escena en Camboya donde hacen la ceremonia de bendición del agua. Los monjes budistas bendicen el agua y la esparcen sobre las personas. Aquí vemos unos niños, por ejemplo, y la idea es que cuando el agua es bendecida y se riega sobre las personas va a traer bendiciones, felicidad, buena suerte. Y incluso hay otra ceremonia dentro del budismo que se trata de bañar a Buda. Y esto es algo que se celebra durante las celebraciones del cumpleaños de Buda. Vemos aquí entonces cómo se practica. Todo esto para mostrar que, digamos, a un nivel de las culturas, de las prácticas, hay una gran reverencia por el agua y el agua tiene un papel importante en estas culturas. Bueno, si vamos al Islam, vemos cuando las personas visitan la Meca, la Kaaba, eh, hay eh, un pozo, eh, se me olvida en este momento el nombre, pero es un pozo que se dice que Ismael cuando se encontró con su madre en ese lugar, frotó el suelo y de repente el agua surgió. Y desde ese entonces hasta el día de hoy ese pozo ha seguido brotando agua. Y cuando las personas visitan la Meca, la Cava, también se les invita, o bueno, ahí vemos el nombre, el Sansam, el pozo Sansam. Y se les invita a las personas a beber esta agua. Y bueno, incluso esto es un aspecto en el Islam, pero también practicar, em, antes de practicar, digamos, la ceremonia o la oración en la manera musulmana, las personas también se bañan, algo que se llama la ablución, y también se bañan, se limpian de una manera ceremonial. Entonces el agua también tiene un papel muy importante dentro del Islam. Y bueno, un poco más relacionado con nuestra cultura, porque esto es algo que está muy, digamos, en un país como Colombia, un país católico. Eh, yo quisiera preguntarles a ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es esa conexión que existe entre el agua y la espiritualidad? Por ejemplo, yo me preguntaba, en el caso del agua bendita, ¿acaso el agua como tal tiene poder? ¿Acaso el agua como tal
según, digamos, el entendimiento del cristianismo, el agua como tal es el vehículo del Espíritu Santo, es el vehículo de la protección. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Cuáles son sus pensamientos? Quisiera preguntarles, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es esa conexión? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es esa conexión entre el agua y esta apreciación espiritual que damos al agua, la purificación? En- ¿Cuál sería su respuesta? En el caso del Raja Yoga, yo quisiera retomar esa idea que ofrecimos al principio, cómo a través de cuidar nuestra propia, digamos, nuestro mundo interior, organizar nuestro mundo interior, experimentar armonía a un nivel interior, experimentar paz, serenidad, comodidad, tranquilidad a un nivel interior. Cómo primero tenemos que trabajar a un nivel individual, personal, y después vamos a ver cómo esto se va a ver reflejado en nuestro mundo exterior. Y bueno, por una parte estamos hablando de los elementos de la naturaleza, pero también podemos tener la esperanza de que esto también va a afectar a las personas, a las otras almas, seres espirituales a nuestro alrededor. Em, es una cuestión de, a veces utilizamos la palabra vibración, pero se trata de una cuestión como de generar un espacio, generar una actitud en nuestro interior y ver, observar cómo esto va a tener un efecto a nuestro alrededor, tanto como en las personas, tanto como en los elementos de naturaleza, en el medio ambiente. Y por lo tanto yo pienso que mm, a pesar que, por ejemplo, algo como el agua bendita tiene gran respeto, gran valor, pienso que tiene aún más valor la intención con la cual estos elementos se preparan. Por ejemplo, para tener agua bendita, tiene que haber oración, ¿no es así? Tiene que haber un pensamiento, tiene que haber una atmósfera. Y pienso que es allí donde radica el poder de estos elementos que hablamos. Y bueno, aquí estamos hablando de cosas que tal vez no puedan tener una explicación científica, pero si vemos nuestra propia vida, tal vez hemos tenido experiencias donde podemos ver que hay algo mucho más allá de lo que podemos observar con nuestros ojos físicos. Hay algunas veces cosas que podemos sentir, podemos experimentar. Lo importante es poder tener esa experiencia de paz, de serenidad. Em, Cuando miramos estas tradiciones, se habla mucho de pureza, de purificación, de limpieza. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa esa pureza? ¿Cómo puede el agua, acaso el agua bendita podría purificar a alguien de por sí? No realmente, pero la persona que ha tomado el tiempo para la oración, para preparar esa, digamos, esa agua bendita, o la persona que se siente inspirada hacia la oración o hacia la meditación, por ejemplo, en un templo budista, a través de esa práctica, de esa atmósfera que se genera, se siente inspirada hacia la meditación, por ejemplo. Ese es un beneficio, esa es la manera en que la purificación, la limpieza puede comenzar. Y bueno, parece que esta es una gran manera de celebrar el Día del Agua. La verdad es que yo he disfrutado bastante queriendo observar, sobre todo después de buscar cuál es el significado de hacer esta investigación en Internet, ver que en casi todas las culturas, en todas las religiones, hay un gran aprecio por el agua y también se tiene esta conexión entre la espiritualidad, los objetivos de esa religión. Mm, Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Brahma Kumaris frente al agua? Eh, sí, ya hemos hablado de cómo el agua como elemento es algo que queremos servir, pero yendo un poquito al lado más espiritual, ¿cuál es el significado del agua? Y es algo que he tenido la oportunidad de reflexionar también y he observado cómo en varias
de nuestras clases, el agua se refiere como la lluvia del conocimiento, la lluvia de sabiduría. Y hace unos días escuché un ejemplo, una explicación que me pareció muy bonita porque decía que así como el agua cae sobre la tierra árida y el pasto empieza a crecer, de la misma manera el agua del conocimiento, la lluvia, cae sobre nuestras mentes que están un poco áridas y empiezan a crecer y el pasto empieza a crecer, no solo eso, empieza a florecer y podemos empezar a disfrutar, digamos, de un nivel de frescura diferente en nuestro interior. Podemos empezar a estar conectados con una realidad de paz, de felicidad, de serenidad. Empezamos a experimentar, a entender qué es lo que referimos, a qué es lo que nos referimos por pureza, a qué es lo que nos referimos por protección, a qué es lo que nos referimos por dejar de lado los vicios, por ejemplo. O bueno, voy a utilizar la palabra, pero no es lo que queremos. Digamos, la palabra pecado. Realmente tenemos que entender que incluso dentro de un contexto no religioso, todo aquello que experimentamos como pesar, sufrimiento, dolor, angustia, todo eso está relacionado con lo que en algún tiempo se llamaba pecado en las religiones o incluso hoy en día, es eso que queremos deshacernos, de lo que queremos hacernos libres, del pesar, del dolor, de la angustia, de la preocupación, de la depresión, del aburrimiento, de la ira, de la competencia, del criticismo, del dolor, de la insatisfacción. eh, bueno, ustedes pueden simplemente mirar tantos ejemplos de, de dificultades que estamos atravesando. Entonces, ¿cuál es el proceso que la sabiduría espiritual tiene aquí? ¿Cuál es la importancia del agua, de la lluvia del conocimiento? Y bueno, muy interesante dentro de Brahma Kumaris, no tenemos como tal em, un aprecio al agua física, eh, digamos, dentro de un contexto espiritual. Por supuesto que valoramos el agua y por eso estamos aquí hoy en día, pero damos mucho más valor precisamente a esa lluvia de la sabiduría espiritual. Y vamos a ver entonces cómo funciona esto, cuál es esta lluvia, cuál es esta sabiduría espiritual de la cual estamos hablando. Bueno, ¿están listos para ser rociados con la lluvia de la sabiduría espiritual del Raja Yoga? Y esta lluvia del conocimiento nos dice que todos, absolutamente todos los seres humanos, como seres espirituales, tenemos una naturaleza donde experimentamos sentirnos plenos, donde experimentamos amor, donde experimentamos seguridad, éxito. Y todo esto por siempre. La primera gota de lluvia espiritual nos dice que el alma humana es inmortal y es eterna. Y cuando hablamos de eternidad, no estamos hablando de la eternidad hacia el futuro, hacia algo que nunca va a terminar. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de que ahora mismo, en este momento, el alma humana tiene estas cualidades también de perfección, sentirnos completos, las cualidades de belleza, las cualidades de lo mejor. Y hay una condición aquí, tenemos que entender la diferencia entre el alma y, digamos, los roles que desempeñamos o incluso nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, ustedes ven abajo a la derecha y bueno, también quiero hacer un paréntesis para agradecer a los amigos de Brahma Kumaris en Cambridge por preparar estas diapositivas y compartirlas. Pero bueno, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver a la derecha
Dice, esto es un regalo. Y en algunas ocasiones anteriores hemos visto cómo el mundo como lo conocemos, el mundo con el sol, con la luna, con las estrellas, el mundo con los océanos y los ríos, con el agua, con la tierra, el mundo con las personas, el mundo con las religiones, el mundo con todo el mundo como lo conocemos. Podríamos decir que es como un regalo. Y este regalo, a diferencia de la naturaleza del alma, es un regalo que cambia, es un regalo que no es eterno y que no es constante. Y lo que queremos a través de esta lluvia, cómo vamos a experimentar este frescor, es cuando podemos salir, cuando podemos entender, cuando podemos ver esa diferencia entre el alma y todo lo que ocurre allí, en ese teatro. Ahí pueden ver ustedes que hay como un escenario, un teatro. Em, es un poco como la diferencia entre un actor y el personaje que tiene que desempeñar. De alguna manera hemos estado pensando que somos el personaje, hemos estado pensando que somos James Bond, que somos Minnie Mouse, Mickey Mouse, sin darnos cuenta. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, es que em, nuestras identidades, cuando pensamos en quién soy yo, no estamos pensando que somos un alma eterna. Estamos asociando nuestra identidad con personas, con nuestro estatus, nuestra posición en el mundo, em, las posesiones. Y si pensamos que este mundo, este regalo extra es como un teatro, estamos hablando de personajes, estamos hablando de roles, estamos hablando de la decoración del escenario. ¿Y por qué entonces, cuál ha sido ese pecado? Estoy utilizando la palabra pecado porque pienso que es importante reentender esta palabra, reimaginarla, para poder precisamente alejarnos del pesar, del dolor. El pecado precisamente ha sido asociarnos con este mundo temporal y no estamos rechazando el regalo, pero tenemos que volver a esa cordura original. Saben, cuando decíamos James Bond, ¿quién realmente está actuando, haciendo el papel de James Bond? Podemos decir, bueno, han habido varios James Bond, ¿no? Podemos decir Sean Connery. Entonces, ¿quién es Sean Connery? Tenemos que redescubrir ese actor, Sean Connery. Y Sean Connery tiene una familia y Sean Connery puede representar muchos otros papeles. Si de repente James Bond se acaba, pues no es el fin del mundo. Va a poder hacer otro papel y otro papel. Em, Utilizamos Mickey Mouse, Minnie Mouse. Sí, muy divertidos, muy entretenidos, pero ¿qué tal si pudiésemos entender la realidad desde ser Walt Disney? Hay una gran diferencia entre Walt Disney, quien es el creador de Mickey Mouse, y Mickey Mouse, que es la creación. Y es un poco como darnos cuenta de este gran contraste. Y si vemos, esto es un- es una causa de confusión, de ilusión, de pesar, porque lo que ocurre es que dentro de la intención de querer experimentar nuestra propia naturaleza espiritual, sedientos de esa agua, de esa sabiduría espiritual, empezamos a generar el sentimiento de seguridad a través de estas situaciones temporales. Asociamos nuestro sentimiento de seguridad en relación a lo que ocurre en ese drama y en ese escenario. Y es allí donde empezamos a caer y a caer y a caer. Entramos en una espiral de apegos. Apegos, queremos decir, esta identificación con cosas temporales, cuando el alma de por sí tiene acceso a esta realidad eterna. Todo aquello que estamos buscando, todo aquello que queremos experimentar, realmente está dentro del ser. Y no solo eso, está allí por siempre, ahora mismo.
Entonces vemos aquí una vez más la representación de nuestro em, esquema, cuando por encima de esta confusión, cuando entendemos que hay una línea que separa la realidad de la ficción, y cuando estamos en esa línea de la realidad, podemos entonces disfrutar la vida en este mundo humano como un regalo. Si no, por el contrario, lo que va a ocurrir es que nos vamos a convertir en esas personas que sin saberlo, sin saber la causa, experimentamos pesar, dolor y de pronto queremos dar pesar a otros y queremos empezar una guerra y queremos acumular más recursos. En fin, ya ustedes tal vez conocen más de, conocemos más de lo que ocurre en ese estado de confusión. Entonces el agua, precisamente esa sabiduría espiritual, esa lluvia del conocimiento, nos permite la alternativa, nos ofrece la alternativa de cómo podemos entonces solucionar todos nuestros problemas, cómo podemos alcanzar ese nivel de pureza. Incluso, como vimos, todas las religiones han tratado de buscar, han tratado de alcanzar. ¿Qué es pureza? Pureza quiere decir libres de la ilusión, libres de la confusión. Pureza quiere decir que somos Sean Connery o que somos Walt Disney y que podemos desde allí entonces vivir la vida desde una perspectiva completamente diferente. Bueno, son ejemplos que estoy utilizando, pero al final de cuentas estamos hablando del alma. Estamos hablando del alma, la diferencia entre el alma y los papeles que el alma desempeña en este teatro de la vida. Y cuando hablamos del alma, también hablamos de Dios, de la familia de almas humanas, de cómo Dios precisamente es aquella alma que guarda esa vibración. ¿Saben? Hablábamos del agua bendita, de las vibraciones. Cuando pensamos en Dios, Dios es esa última fuente, la fuente suprema de esta conciencia, de estas vibraciones, fuente suprema de protección en contra de la confusión. Es aquel quien nunca pierde de vista esta perspectiva espiritual. Pero bueno, no hay ningún problema. Dios entiende que la confusión también es parte del teatro de la vida. Y es en este momento donde tenemos la oportunidad de regresar a nuestra conciencia original. Es en este momento cuando la lluvia empieza a caer, el pasto empieza a regresar, se empieza a tornar verde, las flores empiezan a crecer, y los árboles empiezan a crecer, las abejitas, las mariposas empiezan a visitar este espacio espiritual. Bueno, solo por un minuto, dice aquí, incluso solo por un minuto, juguemos con ver un mundo que está lleno de las expresiones más elevadas de paz, de amor y de alegría. Y bueno, siempre podemos intentar por otro minuto y otro minuto y otro minuto. Bueno, ¿cómo se sienten después de sentir el rocío de la lluvia, de esta sabiduría espiritual? Es ese minuto que experimentamos esas cualidades que realmente nos refresca, nos revitaliza y nos renueva. Podemos experimentar incluso en un minuto ese sentimiento de pureza, de limpieza, y lo podemos hacer incluso en nuestras casas. Yo sentado aquí, ustedes allí enfrente de la pantalla, hemos podido
incluso compartir. Hemos celebrado esta ceremonia donde nos permitimos sentir refrescados por el agua, la lluvia de esta sabiduría espiritual. Y para cerrar este círculo, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo sería un mundo donde los seres humanos experimentamos plenitud, satisfacción? ¿Acaso necesitaríamos explotar los recursos naturales, contaminar el medio ambiente, hacer que, digamos, todas aquellas causas del cambio climático desaparecerían? Porque es precisamente, como decíamos antes, es una solución espiritual, no es una solución tecnológica, la que nos va a permitir precisamente solucionar el problema. Y bueno, y si pensamos en el agua, sabemos que ahora tenemos que pensar primero en nosotros mismos, precisamente refrescarnos a nosotros mismos. Y de ahí en adelante vamos a poder ver cómo, incluso cómo la paz a un nivel exterior va a ser mucho más fácil, mucho más viable. Bueno, eh, hemos llegado al final de esta charla, de este compartir, como ha sido costumbre en nuestros, digamos, días mundiales del agua anteriores, incluso cuando teníamos el taller en presencial en el centro de Brahma Kumaris. em, Siempre traemos un vasito de agua y, y tener el agua enfrente se convierte como en una oportunidad para precisamente refrescarnos. En primer lugar, vamos a refrescar el alma, el espíritu. Vamos a recordar que en este mismo momento, cada uno de nosotros, en su naturaleza original, es un ser de paz, es un ser de amor, es un ser que disfruta la felicidad, disfruta compartir con las demás personas, las demás almas. Es un ser que respeta la vida de manera natural, sin tener que pensar mucho, de manera natural. Tiene gran respeto por la vida, por los recursos naturales. Y recordamos cuál es esa fuente de esa frescura. Recordamos esa alma que eternamente mantiene ese espacio, esa vibración, que incluso cuando la tierra se ha vuelto árida, tiene esa capacidad de rociar esa sabiduría espiritual y refrescarnos a un nivel interior espiritual. Que yo, el alma, en la forma de un puntico de luz, sentado detrás de mis ojos, recuerdo a Dios, el alma que nunca pierde de vista sus cualidades, el alma que siempre se mantiene pura, fresca. Vamos a decir hoy ese océano de cualidades espirituales. Desde esta conciencia, todo aquello que esté a nuestro alrededor, ya sean otras almas, ya sea incluso este vaso de agua enfrente mío, enfrente de ustedes, incluso nuestro cuerpo, todo va a tener todo va a tener un valor diferente, todo va a crear una experiencia diferente.
que somos nosotros precisamente quienes estamos creando esa vibración. Y un vaso de agua que puede parecer algo muy ordinario se convierte en algo extraordinario. Bueno, esta ha sido también nuestra meditación. Ha sido una meditación un poco más corta, mucho más esencial para que también podamos practicar cuando estemos en nuestra propia cuenta. Tomamos agua muchas veces al día y cada uno de estos momentos es una buena oportunidad para entrar en esa dimensión de la bondad eterna del ser. Om Shanti, que esté muy bien, hasta una próxima ocasión.